Saludos para María Simón, buen día. Buen día. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día. Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Y Conrado Connie Hughes, ¿todo bien? Buenos días, amigos Emiliano y audiencia. Qué saludo tan sobrio, Está ¿vieron? formal. Sí, qué formal. Empezamos con nuestra agenda de hoy, que tiene varios temas de estas horas. El domingo ocurrió un duro enfrentamiento entre la policía y un grupo de personas en el barrio Marconi, que derivó también en agresiones a taxis. Fueron asaltados y luego incendiados un par de esos vehículos, algo que fue descrito por el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, como un levantamiento civil de 50 personas que reaccionaron ante la aparente muerte de un delincuente en manos de la policía. Fernández explicó que hace un par de semanas se viene trabajando muy fuerte en esa zona de la ciudad y eso ha provocado algunos enfrentamientos con armas de fuego entre las fuerzas policiales y delincuentes. ¿Qué fue lo que ocurrió el domingo? Y vino a conocerse con más detalle durante el día de ayer. 2 hombres rapiñaron una panadería del barrio. Poco después, cuando los policías detenían a los presuntos autores del robo, un grupo de unos 50 vecinos intentó evitar los arrestos, lanzó piedras contra los agentes. Aparentemente también hubo balas, según dice la policía. En ese enfrentamiento que Fernández describía ayer, hablando con 8-10 Vivo en El Espectador, los balazos terminaron existiendo, tanto de los uniformados como de los agresores. Más tarde, en la policlínica de Capitán Tula, ingresó sin vida y proveniente del lugar de la balacera un joven de 25 años que, según varios vecinos, no había tenido ninguna participación en los hechos. Según explicó el inspector Fernández, algunas personas del barrio entienden que fue herido durante el enfrentamiento con la policía. Eso es lo que está investigando la justicia en estas horas. La medida que tomó la policía el propio domingo sigue vigente hoy. Se ha instalado en el barrio Marconi para controlar la situación. Eso implica que el tránsito está cortado por Boulevard Aparicio Saravia entre San Martín y Mendoza. Se controla el ingreso y egreso del barrio. Daniel. Sí, voy a hacer una afirmación que tal vez no caiga bien, pero realmente al ver la tapa del País y ver el noticiero ayer, sobre todo las imágenes que publicó Telenoche 4, yo siento que no vivo en esa ciudad que vi ahí con autos incendiados y guardias policiales. Debo reconocerlo. Lo siento muy ajeno a la realidad que me toca vivir. Ese grado de enfrentamiento con esas vallas y esa zona cercada por parte de la policía para tratar de controlar ese barrio donde claramente se ha perdido la ley, ¿no? El poder de la ley. Y me hizo acordar a un trabajo que hice en Río de Janeiro hace un par de años, donde llegamos yo tenía que filmar arriba de las favelas. Y bueno, fuimos con la policía y llegamos hasta un lugar y ahí la policía nos dijo: señores, a partir de acá nosotros ya no los podemos cuidar más, a partir de la línea esa que ustedes cruzan, ustedes quedan en manos de su voluntad, de su suerte. Allí apareció una persona que pertenecía a la favela y bueno, nos llevó hasta allá arriba, pagamos un par de peajes, mientras íbamos subiendo estaban, bueno, los narcos con las AK-47 mirándonos duro y feo, pero bueno, como había un pasaje por ahí, dejaban subir a algunos turistas para filmar diferentes tomas de arriba. Y lo que vi estos días fue que en cierta medida aquel Ministerio del Interior que estaba tan duramente criticado a principios de año, donde parecía que la cosa se iba de mambo, que no se podía controlar, con aquel policía asesinado dentro de la cárcel, con aquella violencia exacerbada que tenía encrispada a la sociedad, bueno, con esa barrera que se está poniendo, con esos límites que se pusieron allí, uno tiene la sensación de que algo se está haciendo y que el control de estos lugares donde no imperaba la ley, algo se está haciendo. Y bueno, en ese sentido, me parece que está bien. ¿Quién sigue? Daniel Chaschetti. Sí, bienvenidos a la fractura social de la cual los sociólogos nos hablaron durante una década y prácticamente la clase política, los medios, la academia, se ha hecho ha tomado poca nota, ¿no? O sea, Montevideo, sobre todo, no digo el país porque en el interior es bastante diferente, pero Montevideo tiene una fractura social dramática. Cuando vos, Daniel, decís no me reconozco en esa ciudad, en realidad no te estás reconociendo en la otra parte de la ciudad, porque la ciudad está partida, está cortada. Y es una fractura que no solamente es socioeconómica, sino también es cultural y también
el imperio de la ley rige de diferente modo. Lo que estamos observando acá en esta situación, que es fortuita, ¿no? Porque en realidad, sí, Gustavo Leal, ¿no? Efectivamente ha hecho estudios durante muchos años señalando este asunto. Esta situación que es fortuita, porque en realidad lo que sucedió fue un accidente, no sabemos quién mató al chico, pero en realidad este suceso lo que nos está mostrando cabalmente es una situación bastante complicada. Yo conozco el movimiento de Tacuruces desde mediados de los 90, me acuerdo de haber visitado el trabajo fenomenal que hacen en esa zona, de conversaciones largas con el padre Mateo, y esa zona siempre fue difícil, ¿no? El padre Mateo siempre contaba que cuando llegó, lo primero que lo recibieron fue con un balazo, recibió un balazo en la pierna, o sea, siempre fue una zona complicada, pero también era una zona donde vivía gente, trabajadores, ¿m? Ahora bien, esa es una zona pobre, deprimida, donde se reproduce la sociedad, donde hay más niños que en el resto de la ciudad, que al sur de Avenida Italia, donde hay más jóvenes que al sur de Avenida Italia, y donde evidentemente el narcotráfico ingresó, la pasta base es un elemento muy común, y donde, bueno, para cambiar esta realidad no solo se necesitan policías, se necesita toda clase de inversión, material, inversión urbanística, pero también inversión cultural. O sea, no alcanza con conseguirles empleo, también hay que construirles un relato a la gente que vive en esa zona de que son parte de la sociedad. Y a mí me da la impresión de que se ha hecho mucho, pero todo lo que se ha hecho es realmente poco en comparación con el problema dramático que tenemos entre manos. Tú dijiste construirles, hay que construirles un relato. Quizás haya que corregir la conjugación de ese verbo, ¿no? Construir con ellos un relato, pero me refiero por ahí está uno de los problemas. Más temprano decía el padre Burone, que hoy es el director del movimiento Tacurú, cuando lo entrevistábamos en Perspectiva, él decía que las instituciones que trabajan en la zona, que hay una cantidad, sí, instituciones privadas, ONGs, hace tiempo, por ejemplo, educando, por ejemplo, formando para el trabajo, por ejemplo, consiguiendo puestos de trabajo, esas instituciones tienen un diálogo complejo con el gobierno porque sostienen que las políticas a aplicar allí deben ser consultadas con los que están allí. Y en especial con esas organizaciones que conocen la zona a fondo, que están permanentemente imbricadas, ¿no? Que no deben venir de arriba las políticas, ¿no? Sí, cuando yo digo un relato me refiero al hecho de que hay barrios que son barrios de trabajadores que tienen un relato, ¿no? Es decir, tienen su club deportivo, tienen su murga, tienen sus figuras que salieron de la pobreza y se transformaron en figuras preeminentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el Cerro, en La Teja. Bueno, Marconi no lo tiene y muchos otros barrios no lo tienen. Y cuando se necesita un relato, estoy pensando en los niños, en los jóvenes, en los que tienen que optar entre el dinero fácil que ofrece el narcotráfico y el esfuerzo, el trabajo, el estudio, el camino más árido, que necesariamente requiere de modelos. Connie. Yo, en primer lugar, voy a hacer un comentario de naturaleza política. A mí muchas veces me deja perplejo la actitud del oficialismo frente a los graves problemas que tienen que enfrentar y que la comunidad entiende como prioritarios. En este caso, me parece que es caricaturesco. El lunes pasado, la mesa política del Frente Amplio hizo una declaración unánime y fervorosa, solidarizándose con la transparencia, el éxito y la honradez de los procedimientos del sainete de Pluna, y ayer no se expidió, por lo menos no lo he podido encontrar en la prensa, sobre el tema que, afectó a toda la ciudadanía por la información tremenda que traía de que, como resultado de una rapiña en una panadería de Rancagua y Torricelli, los delincuentes huyeron en una moto, la moto fue a parar a una zona cercana, vecinos denunciaron el hecho, y cuando fue la policía, donde había 8, donde podían estar presumiblemente los dueños o los responsables del delito, los reventaron a pedradas y terminó en un desastre, por supuesto con el agregado además de que hubo daños a taxis que fueron robados. Bueno,
Ahora, el jefe de policía, que es sociólogo, y a quien estuve escuchando esta mañana en unas muy sensatas declaraciones, el inspector mayor Diego Fernández dice cosas sensatísimas y muy prudentes respecto a lo que es su programa de acción para rescatar del control del Estado ese lugar, y no hay nadie del gobierno que salga a destinarle un minuto a solidarizarse con el jefe de policía. Con lo cual estamos en una situación verdaderamente esquizofrénica, porque, digamos, las cosas que a todos nos preocupan, nadie del gobierno sale a decir que está de acuerdo. Yo sí, aclaro, magnífico lo que ha hecho y lo que está haciendo el jefe de policía de Montevideo por la seguridad. Claro, cuando la policía trabaja mal, la culpa es de Bonomi. Cuando la policía trabaja bien... no, también elogio a Bonomi, pero perdón, me estoy refiriendo al inspector mayor Diego Fernández, porque como tú citaste el punto de vista del sociólogo, y él lo es, digamos, colega de los sociólogos, porque tiene, además del grado de policial de su carrera, siendo grande decidió recibirse de sociólogo, y yo he tenido la ocasión de escucharlo y entrevistarlo en algunas circunstancias, pues celebro, y los que siguen la tertulia saben que si hay un ministro de este gobierno con el que yo soy bastante benevolente, es precisamente con el ministro Bonomi, María, que tiene poca suerte en el apoyo colectivo de su fracción política. ¿Y tú, María, qué decís? Yo no lo llevaría un tema político partidario. Me parece que este es un tema de grandes políticas educativas y culturales. Obviamente no voy a tener la ingenuidad de decir hay que dedicarse solo a la educación, o hay que dedicarse solo a la cultura y a la integración, y con eso se arregla todo. Hay un derecho de los otros ciudadanos a tener tranquilidad, a tener espacio público propiamente dicho, es decir, a que no se privatice el espacio público. Pero no hay que hacer las dos cosas a la vez. Hay que bregar por soluciones de corto plazo que garanticen la seguridad y los derechos de las personas, pero también pensar en el largo plazo, porque en el largo plazo es donde podemos trabajar y es donde se nos vuelve cada vez más difícil trabajar, por lo que decía Daniel Chasquetti de el crecimiento de la población, donde nacen más niños. Y esto trae años. Yo me acuerdo que en el año 2000, sería 2000 y poco, me preguntaron, así adivinar, cuál era la edad promedio en el Cantegril que está cerca de la Facultad de Ciencias, allá en Malvin Norte. Y yo, por tirarme abajo, sabiendo que la gente es más joven, dije 25, no, 15. Eso quiere decir que hay cantidad de niños, cantidad de madres y padres adolescentes, que es donde crece la población, y de ahí deriva, en primer lugar, el apuro en invertir mucho esfuerzo. Con ellos, yo estoy de acuerdo en que no hay que ir de evangelizador creyendo que se tiene la verdad revelada, sino construir una comprensión junto con ellos, y eso no es fácil, y eso dura más de una generación. Sí. Eso dura más de una generación. Hay que remangarse y saber que eso dura más de una generación, porque si no, las soluciones que quedan son, en primer lugar, contrarias a los derechos de las personas, como cercar barrios, como separar generaciones, como cosas que son de campo de concentración, y además no son estables. Además, en algún momento revientan. Yo creo que esto que vimos, este episodio, es un episodio relativamente aislado, pero demuestra una tensión que existía y que el menor desequilibrio se rompe. Y esa tensión es una gran fractura social, en que la sociedad tiene sectores que yo creo que avanzan, pero avanzan a muy distintas velocidades, con lo cual la separación se hace mayor. Y yo creo que en Montevideo se ha tenido una buena disposición, por ejemplo, de no crear barrios cercados, de no aumentar las diferencias, porque eso también, el crear barrios cercados, es una forma de abolición del espacio público. El espacio público es un lugar al que las personas pueden entrar y salir sin que nadie les pregunte quiénes son, y donde se sienten alertas. Uno está en un espacio público, no está dentro de la casa de uno, pero razonablemente tranquilas y seguras. Eso lo tenemos que buscar a todo precio, y yo creo que cuanto más temprano empecemos, mucho mejor, que cada día que pase es peor, porque sigue creciendo la desigualdad, la fractura, y sigue creciendo el desequilibrio numérico, que hace que por otro lado accedan a la educación gente que antes no accedía y que nos digan, bajó el resultado de la prueba PISA. Si antes no hubieran ido, no es de esperar que el primer año que van tengan buen resultado en la prueba PISA. Tengo varios mensajes de los oyentes.
A propósito del planteo inicial de Daniel Superviel, dice Hugo, es cierto, en la zona acomodada de Montevideo no conocen esos dramas. Otro oyente dice, ustedes viven en la luna. No, él vive en Canelones. Otro oyente señala, la segmentación de Montevideo es territorial, Claro. y esa desencadena todas las otras. Sí. En los bancos de la escuela ya no se sientan los más pobres con los más ricos, dice el carbonero que manda su mensaje. Y bueno, siguen sumándose. Por ejemplo, alguien le dice a Chaschetti, 50 malandras pueden más que 1000 laburantes en cualquier barrio, y más si son súper violentos. Sin duda, bueno, pero contra eso hay que trabajar. Y lo otro es, ¿por qué hay 50 malandras? ¿Cómo hacen para cooptar, para que los jóvenes, algunos son niños, 12, 13, 14 años, ingresan, es un camino fácil, está al alcance de la mano para ellos. Por eso hay que construir alternativas, ¿no? Generar modelos identificatorios que permitan a los jóvenes decir, no, este no es mi camino, voy por el otro. Yo sé que todas esas organizaciones, de la cual Tacurú es como el emblema, trabajan en ese sentido, pero yo creo que hay que dar un salto cualitativo. Cuando se dice, bueno, la Intendencia de Montevideo, el Mides, bueno, se necesita bastante más, un esfuerzo mayúsculo donde participen no solamente el gobierno, sino también la sociedad civil organizada. Y yo creo que ese es un punto clave y sobre el cual me parece que debemos dar un giro y debemos reforzar. Y para eso se necesita no solamente dinero, sino también voluntad política. Y yo no veo en el gobierno claridad respecto a estos asuntos. Quien mejor explica estas cuestiones es el sociólogo Gustavo Leal, que viene trabajando desde hace años. Para todo esto se necesita liderazgo y políticas públicas. Sí, con respecto a la fractura social estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que construir la famosa frase tan mentada, construir ciudadanía, construir vínculos comunicantes y ponerse del lado de esos 1000 laburantes del que hablaba el oyente, que están ahí tratando de difundir valores, de educar a sus hijos sin que caigan en la pasta base, de trabajar, de tratar de mostrar una dignidad humana a la hora de llevar adelante sus vidas. Y justamente a toda esa gente lo que más les conviene es que el Estado esté presente en esos lugares, que rompa esa fractura social, que se meta allí y que los ayude a salir adelante y que los proteja. Porque el otro riesgo que se puede percibir, sobre todo leyendo mínimamente lo que es el resto de América Latina, San Pablo, México, toda la zona de Centroamérica, es cuando el narcotráfico se enquista en estos lugares donde no está el Estado, se multiplica por 100 el problema, porque pasa a regir una ley paralela por fuera del Estado, con códigos totalmente mafiosos y códigos donde, hay que denunciar a la policía, donde tú le debes respeto al que te cuida la cuadra y no a quien te debe velar por tu integridad. Entonces, leyendo crónicas, por cierto, muy buenas de qué pasa, del periodista César Bianchi, o las crónicas de Barrinechi y Melenderes en El País, uno tiene esa sensación que es un problema incipiente con el narcotráfico metiéndose vía la venta de bocas de pasta base. Y bueno, creo que cuanto antes se corte de raíz este problema, porque el narcotráfico no trajo desarrollo en ningún lado, todo lo contrario. Entonces me parece que estamos ante un problema incipiente y bueno, en cierta medida que esas tensiones se generen cuando el Estado quiere evitar que eso se propague, no me parece mal. Obviamente, lo mejor es que fuese sin violencia y por la vía del diálogo. Pero como es tan grave la brecha, se producen estas tensiones que, terminan con una persona muerta que no se sabe muy bien de dónde salió esa bala. 2 mensajes más. Raúl de Palmita dice, es evidente que los delincuentes se van a resistir a la intervención del Estado. Junto con las políticas sociales hay que hacer respetar la ley. Ignacio señala, basta de justificar lo injustificable. El mismo día veíamos en los informativos la situación de Brasil, que no tuvo más opción que entrar con el ejército a una favela hasta el momento considerada inexpugnable. Hay que tomar ese ejemplo. Pero también quiero recordar a nuestros escuchas que en esa zona roja tan conflictiva de Montevideo hay experiencias formidables, no solo lo que nos hablaba el padre Burone hoy de mañana, sino casos como el del Liceo Jubilar Juan Pablo II. Entonces, no es admisible esa resignación sin ningún... Es producto justamente de la espantosa ineficiencia de la sociedad civil expresada a través de sus partidos políticos, que no encuentra la manera de encauzar lo que las iniciativas individuales de gente generosa y desprendida e inteligente, como en el caso de estas experiencias
concretas, realizan en pro de la mejora de las condiciones. Es completamente absurdo creer que el fenómeno digamos, yo siempre lo recuerdo, en 1962 o 63, un grupo de sociólogos y de la época, presididos por Juan Pablo Terra, y en el Centro de Economía Humana, a inspiración de un sacerdote dominico que trabajó mucho en Uruguay a fines de los 50, comienzos de los 60, hizo un trabajo sobre el Uruguay rural que mostraba que en el Uruguay, en aquel momento, y estoy hablando de los 60, donde la gente dice que había una maravilla social, había más de 220 pueblos de ratas que eran condiciones de las que no nos imaginamos. Ya digo, obviamente no había cable, energía eléctrica, ni agua robada, ni gente colgada a la energía eléctrica. Era un horror, pero la acción política y la acción social colectiva, y en este caso cabe citar al caso del Mevir, fueron cambiando esa realidad. Entonces, las realidades no son inmutables. Y por último, yo les pido a nuestros escuchas que un día vayan al videoclub y retiren una película de los años 60 que se llama Feos, Brutos y Malos, italiana, y van a ver lo que era un asentamiento en plena ciudad de Roma hace 50 años. María. Pueden ir acá y tomarse el ven, ómnibus y ir a visitarlo en vivo. No sé, un asentamiento. Es para los que creen que nació ayer, para los que creen que esto es consecuencia de las políticas neoliberales y otras idioteces. Yo creo bueno, que los asentamientos tienen fecha de nacimiento en este país, ¿no? O sea, sí. No nacieron en 1830, ¿no? O sea, los asentamientos surgen en los años 70. Tú decís la semántica. No. Disculpame, el nombre de los asentamientos en la década del 50, ese fue el origen, así se llamaban, era Cantegril, que era el desarrollo inmobiliario más... El asentamiento es distinto que el Cantegril. Escuchá. Es distinto. No, es lo mismo. María, vamos a hacer un seminario sobre asentamientos. Traigan a gente hay mucha gente que sabe sobre esto. Yo lo que digo, vamos a escucharlo. Todos los estudiosos del tema dicen, bueno, una cosa es el Cantegril, el viejo Cantegril, otra cosa es el asentamiento, socialmente son distintos. María, metete que si no se termina el tiempo. Yo sí había hablado, se ve que no me oíste. No, ya me empecé a calentar. La segunda vuelta, tu segunda vuelta. Yo creo que todas las cosas que se dicen en realidad son razonables. Es como el cuento aquel de los que palpaban un elefante con los ojos vendados y decían es como una columna, es como la reja del arado. Son todos verdad, pero todo hay que hacer porque es el problema más difícil que tenemos y el más importante y el más significativo. Que existió gente marginada. Por favor, en la Edad Media, ¿qué era ser un siervo de la gleba? Y eso no es culpa de una política o de otra. Más bien hubo políticas que tratan de mejorar mucho la igualdad, sin lograrlo totalmente, pero yo creo que la idea de que puede haber un mundo sin pobres es tan moderna como del siglo XIX, como más o menos de Adam Smith. Exactamente. Porque antes se creía que la pobreza era absolutamente necesaria para que el mundo funcionara. Ahora, no me quiero remontar a la Edad Media ni hablar de ahora. Las cosas que dicen las personas no son contradictorias. Yo creo que no vivo en la luna, que tengo muchas formas de relacionamiento con el mundo y con distintas partes de la ciudad. Y me doy cuenta, y lo dije, de que la gente precisa seguridad, apoyo, garantías, precisa saber que puede recurrir a la policía y no al narco del barrio o al matón del barrio, o como se le llame. Pero también que no hay que hacer políticas de segregación. Una vez hablamos, por ejemplo, de revisar a la gente en los ómnibus por su aspecto físico o por su vestimenta. Eso produce segregación. Eso, porque ¿a quiénes van a terminar revisando? Seguramente a los pobres. Hay que cuidarse mucho en ese equilibrio. Pero estoy de acuerdo en que, en primer lugar, nunca hubo esa maravilla. Por eso dije, el mundo avanza, pero avanza a distintas velocidades, con lo cual las brechas se agrandan. Y además surgen fenómenos como el narcotráfico, como la exacerbación del consumismo, que muchas veces es motivo de criminalidad. Pero nunca hubo tal maravilla como para añorarla y siempre se pueden hacer acciones. Todo lo que se nombró es cierto. Mevir me parece un ejemplo bien importante sobre la vivienda rural. Y a todo lo que se dijo quisiera añadir algunas iniciativas del Estado, que yo creo que todavía le falta más potencia, más relacionamiento entre sí,
pero los centros CAIF, donde se atiende niños chiquitos, muchas veces de madres muy jóvenes y padres muy jóvenes, y que inculcan no solo cuidan a los niños, sino que inculcan hábitos de higiene, de comida, de dieta. Los centros MEC, que muchas veces están al lado del centro CAIF, y las jóvenes madres, van al centro MEC ahí al lado. O las usinas de cultura, que, voy a citar un caso, pero bueno, en una tertulia también se habla de casos particulares y no de estadísticas. No sé si vieron en YouTube un video que se llamaba Soy Marconi, que filmaron jóvenes del Marconi, y que está bien filmado, y que tocan bien, y que, bueno, se juntaron, a cada uno que lo escuche le gustará más o menos, pero se juntaron para hacer algo interesante, y están construyendo una visión de sí mismos, como decía Daniel Chaschetti. Me parece que muestran que se puede hacer algo, como decía Connie, y que hay que hacer algo. Sí, yo quiero decir otra cosa. Acá hablamos de los barrios. Connie habló de Gruta de Lourdes, el Liceo Jubilar. Según la información que recabé ayer, hay 3 barrios en Montevideo que son los complicados, donde realmente la policía tiene dificultades. No son todos los asentamientos. Son el Palomares de Cerro Norte, Borro y Marconi. Y un dato que me parece importante mencionar: también la Policía Nacional habla de 3 barrios en Salto, ¿no? Sí. Que no los tenemos en cuenta a la hora de hacer este análisis: Donatilio, Fátima y Quiroga, que también está bueno integrar, ¿no?, a todo el país en esta discusión, donde hay pequeños puntos donde la situación está realmente complicada y que la policía está tratando de hacer imponer la ley.